Ni siquiera se suponía que estuviera en la fiesta. Bianca lo dejó meridianamente claro al bajar del coche. Ni siquiera me miró mientras se ajustaba el bolso de mano con diamantes bajo el brazo, con los labios apretados, la mirada ya escudriñando la entrada de la finca Ashbourne como si estuviera a punto de entrar en una sala del trono en lugar de en una fiesta. No salgas en las fotos. No me avergüences, susurró sin girar la cabeza. Las palabras eran como cuchillos ocultos bajo la seda de su voz, tan suaves que el aparcacoches no las oyó, tan afiladas que dejaron una marca. La entrada a la finca resplandecía bajo una luz dorada. Hombres con esmokines a medida escoltaban a mujeres que lucían vestidos que parecían armaduras, con lentejuelas y satén ondeando alrededor de tobillos bien cuidados. Rezumaba prestigio y susurros. Candelabros de cristal iluminaban el enorme salón como un sueño hollywoodense, y los violines cantaban sobre el murmullo de conversaciones sobre acciones, fusiones y clubes de campo en los que jamás había puesto un pie. Me mantuve al margen, no por vergüenza, sino porque ahí era donde siempre terminaba al margen de la historia ajena. Sabía cómo mimetizarme con las paredes, encogerme en mi propia piel, sobre todo cuando Bianca estaba entre los suyos. Se deslizaba por la habitación como un cisne que había olvidado que antes era un pato. Ni rastro de la mujer que una vez se reía de los tacos callejeros y cantaba desafinada con las ventanas bajadas. Ahora era pura pose y elegancia. Posó con los socios de su firma, con la mano sobre el brazo de Marshall Cray como si estuviera audicionando para algo más importante. Solo eres un limpiador, Milo, susurró al entrar al salón, con una voz tan fría que me pregunté si siquiera la sintió. No finjamos que perteneces a este mundo. Me reí entonces, un sonido corto y seco que apenas escapó de mi garganta. Porque no era la primera vez que decía algo así, solo era la primera vez que lo decía en voz alta, ahí mismo, como si yo no fuera más que una sombra pegada a sus talones. Y quizá lo era. Durante demasiado tiempo, había interpretado el papel del marido invisible, la opción segura, el silencioso sustituto. Pero esa noche sentí que algo se agitaba en mí, como la primera onda en agua quieta. Simplemente, aún no sabía qué significaba. Así que me quedé junto a los camareros, bebiendo agua con gas y fingiendo que me gustaba ser invisible. Entonces lo oí, el inconfundible rugido de un motor que se abría paso entre el parloteo. Todos lo oyeron. Un McLaren 720S negro llegó a la entrada, ronroneando como un gato exótico suelto en una habitación llena de perros. Las cabezas se giraron. Los teléfonos salieron. Los susurros se alzaban como electricidad estática mientras la gente se apresuraba hacia las enormes puertas de cristal para ver quién acababa de llegar. No me moví. Al principio no. Me quedé mirando. Algo en la forma en que la gente se inclinaba hacia la entrada, como hierro atraído por un imán, me enderezó la espalda. La puerta del coche se levantó con la gracia de una cortina de teatro, y salió un hombre vestido con un traje negro tan impecable que parecía cosido. Cabello plateado peinado hacia atrás como una corona de hielo, ojos que atravesaban la noche como faros. Sus zapatos brillaban. Su presencia era carne hecha trueno. No se detuvo a hablar con nadie. Entró directamente al salón, con paso lento y pausado, como si ya se hubiera adueñado del lugar y solo estuviera haciendo inventario. El silencio se extendió como tinta en el agua. Entonces, sus ojos se posaron en mí. Milo, me llamó. Solo eso. Un nombre. Pero fue una detonación. La gente se volvió. No solo cabezas, cuerpos. Las copas de champán se congelaron en el aire. Incluso la violinista titubeó al tocar la nota. Bianca, a punto de reírse de un chiste de su colega, giró la cabeza tan rápido que pensé que se haría daño. Su rostro pasó de la diversión engreída a la confusión pálida en segundos. El hombre se acercó a mí con una autoridad silenciosa, sin apartar la mirada. Se me encogieron los pulmones. Mis manos se sentían demasiado grandes, demasiado visibles. No lo había visto en 5 años. No desde que salí de aquella sala de juntas con sus últimas palabras persiguiéndome por el pasillo como una maldición. Y ahora aquí estaba, frente a mí, extendiendo la mano como si nada hubiera pasado entre nosotros excepto el tiempo. Te he extrañado, hijo, dijo. Lo dijo tan alto que todos lo oyeron. Quería que lo oyeran. Cada susurro arrogante se disolvió en un silencio atónito.
Todas esas sonrisas pulidas se volvieron frágiles. Sentí la mirada de Bianca. Su boca ligeramente abierta, congelada como una estatua que se resquebraja bajo la presión de demasiadas verdades. No se lo había dicho. Ni una sola vez en nuestros 4 años de matrimonio. Ella nunca me lo había preguntado, y yo nunca me había ofrecido. Para ella, yo era solo Milo, el limpiador. Un hombre tranquilo con sueños modestos y sin un pasado que valiera la pena explorar. Pero ahora el pasado había entrado en la habitación, vestido con telas personalizadas de $10.000, y destrozaba su mundo prefabricado en una sola frase. Miré a mi padre a los ojos y le estreché la mano. Por primera vez en años, no me sentí pequeño. Me sentí visto. Entró como si fuera el dueño del aire que respirábamos. El silencio que invadió el salón no fue forzado, sino instintivo, como una presa que presentía que un depredador había entrado en el claro. Las conversaciones se apagó a media frase, e incluso el cuarteto de cuerdas titubeó ligeramente, como si sus arcos hubieran olvidado el ritmo al verlo. El hombre de cabello plateado, traje impecable y esa seriedad inconfundible no era solo otro ejecutivo poderoso. Era Dorian Greystone, mi padre. Multimillonario. Fundador de Greystone Technologies. El fantasma del que me alejé. Y ahora, de alguna manera, aquí estaba, caminando directo al centro de mi mundo fracturado como si nunca lo hubiera abandonado. Sus ojos recorrieron el mar de rostros sorprendidos hasta que se posaron en los míos. Sentí esa mirada en mi interior. Era la misma mirada que me dedicaba de niño, después de hacer algo que me merecía su excepcional aprobación, cuando aún lo ansiaba como la luz del sol. ¿Milo? Su voz rasgó el incómodo silencio. No fuerte, pero potente. El tipo de voz que no necesitaba alzarse para llamar la atención. Las cabezas giraban al unísono, yo iba de un lado a otro como si intentaran resolver un rompecabezas demasiado complicado para expresarlo con palabras. No me moví. No pude, la verdad. Mi cuerpo estaba clavado al suelo, mi corazón latía con fuerza. No lo había visto en 5 años. Sin correos electrónicos. Sin tarjetas de cumpleaños. Nada. Me alejé del legado de Greystone y de la montaña de expectativas que conllevaba. Y pensé que me dejaría ir. El rostro de Bianca era una pintura en tiempo real de confusión, incredulidad y luego algo más oscuro. Sus ojos se clavaron en mí como si me viera por primera vez, viéndolo de verdad, y sin gustarle lo que significaba. Dorian caminó hacia mí, con paso pausado pero firme. La multitud se abrió a su alrededor como el agua alrededor de la proa de un barco, haciendo espacio instintivamente, aunque no supieran por qué. Algunos lo reconocieron. Otros susurraban, preguntándose quién era. Y entonces alguien se quedó sin aliento. Una mujer con un vestido rojo se volvió hacia su acompañante y le dijo, «Ese es Dorian Greystone». El nombre resonó en la sala como una granada. Bianca entreabrió los labios. Su mano, que aún sostenía su copa de champán, temblaba levemente. Vi cómo le daba vueltas la cabeza, intentando comprender cómo su marido, el hombre al que siempre despedía, podía estar relacionado con un titán como Dorian. Me alcanzó y se detuvo. Sin vacilación. Sin drama. Solo presencia. Extendió la mano. «Te he extrañado, hijo». La palabra resonó, hijo. No sabía qué decir. Sentía 1000 ojos quemándome la nuca, el pecho, las manos. El aire se densificó. Bianca dio un paso al frente, con el rostro contraído, intentando mantener la compostura. «Eres suya». Su voz se quebró como el cristal bajo presión. La miré, la mujer que llevaba años criticando mis zapatos, corrigiendo mi gramática delante de sus amigos y diciéndome que no hablara demasiado alto cuando estábamos con sus colegas. Y no dije nada. Simplemente estreché la mano de Dorian. Era firme. Familiar. Había un calor allí que no esperaba, como si lo dijera en serio. Como si 5 años de silencio se hubieran perdonado de un solo golpe. El jefe de Bianca, Marshall Cray, casi tropezó al correr por la habitación. Nunca había visto a un hombre tan rico con tanta desesperación. «Señor Greystone, Dorian, es un honor», balbució. No tenía ni idea de que asistiría. De haberlo sabido,
Habríamos organizado una presentación formal. Dorian ni siquiera lo miró. Estoy aquí por Milo, dijo simplemente. Y con eso, el suelo bajo los pies de todos pareció tambalearse. Aquí por Milo. Esas 3 palabras reescribieron la narrativa que la sala había construido a mi alrededor. Ya no era solo el marido tranquilo y sin ambiciones de Bianca. No el acompañante que evitaba presentar. Ni la limpiadora. La habitación se llenó ahora de un nuevo tipo de silencio, cargado, incómodo, reverente. La gente estaba recalibrando todo lo que creía saber. Sobre mí. Sobre Bianca. Sobre cómo se veía el poder. Bianca volvió a abrir la boca y luego la cerró. Su expresión era difícil de interpretar. Parte traición, parte pánico, y algo más que nunca había visto. ¿Miedo? La miré y de repente vi la estructura completa de nuestro matrimonio tal como siempre había sido. Amaba una versión de mí que era fácil de ignorar. El hombre que no la eclipsaba. Que no la desafiaba. Pero nunca me preguntó quién era. Nunca se le ocurrió. Porque para ella, yo era un lienzo en blanco que podía colgar junto a sus ambiciones. Pero ahora, la verdad había salido a la luz, y ella no tenía dónde esconderse. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. No se lo había dicho a nadie. Le dije a Dorian, en voz tan baja que solo él me oyó. Asintió levemente. No pensé que lo harías. Pero ya es hora. ¿Hora de qué? Sonrió levemente. De reclamar tu nombre. Aún no sabía qué significaba eso. Solo sabía que esa noche algo había cambiado. No solo en cómo me veían, sino en cómo me veía yo mismo. No era el limpiador. No era la vergüenza. Era Milo Greystone. Y ya no quería esconderme. No dormí esa noche. Después de que el salón se vaciara y las últimas copas de champán fueran recogidas por manos enguantadas, me encontré sentada al borde de la cama, todavía con el traje puesto. Bianca no había hablado desde que llegamos a casa. Ni una palabra en el coche. Solo silencio, frío y ruidoso. Entró furiosa al baño en cuanto cruzamos la puerta, cerrándola de golpe como si fuera la culminación de una rabia que no sabe a dónde ir. Me quedé mirando al suelo un buen rato, con los dedos entrelazados, el corazón aún latiendo como cuando Dorian dijo mi nombre delante de aquella multitud. Milo Greystone. Hacía años que no lo oía en voz alta, no así. No con peso. No con propósito. Había enterrado esa parte de mí bajo sudor y lejía, y largas horas con uniformes de conserje, diciéndome que no necesitaba ese mundo. Diciéndome que estaba mejor sin él. Y quizá así fuera. ¿Pero ahora? Ahora todos lo sabían. Recordé el rostro de Bianca al comprender que el hombre al que había menospreciado, controlado y marginado no era el don nadie que ella creía. Se había casado con un Greystone. Y ella ni siquiera lo sabía. Pero lo que seguía resonando en mis oídos no era su jadeo, ni los susurros de la multitud, ni siquiera las palabras de Dorian. Era algo más antiguo. Un recuerdo. Una voz de años atrás, la suya. Solo eres un limpiador, Milo. Lo había dicho con tanta seguridad, como si estuviera proclamando una verdad inamovible. Como si le decepcionara que yo no fuera más, cuando en realidad, siempre lo había sido. Simplemente no se lo dije. ¿Y la ironía? Ese trabajo fue lo único que hice completamente solo. Sin legado. Sin nepotismo. Ningún apellido engrasaba el camino. Yo lo elegí. Elegí la tranquilidad. La sencillez. La humildad. Puede que limpiar no me haya ganado aplausos ni prestigio, pero era honesto. Cada piso rayado, cada bolsa de basura, cada golpe de la turba, era mío. Bianca y yo nos conocimos en esa época. Era aguda, ambiciosa, intimidante en su elegancia. Recuerdo cómo me miró la primera vez que hablamos, como si fuera una novedad. No eres como los demás hombres de por aquí, me había dicho, observándome con la mirada como si intentara resolver un rompecabezas. En aquel entonces, lo confundí con cariño. Ahora sé que era curiosidad envuelta en conveniencia. Le gustaba que yo fuera tranquilo. Predecible. A salvo.
Yo era alguien a quien ella podía moldear. Un hombre sin pedestal ni pedigrí. Nunca me preguntó sobre mi pasado. En realidad, no. Quizás asumió que no tenía nada que preguntar. Quizás eso era lo que ella prefería. Y la dejé. Pensé que ese tipo de amor, condicional y limpio, era todo lo que merecía. No quería dirigir juntas directivas ni dar discursos. Quería desaparecer y construir algo real. Pero algo cambió esta noche. En el momento en que Dorian entró en esa habitación, el velo se levantó. No solo para los demás, sino también para mí. Comprendí que no me estaba escondiendo del mundo. Me escondía de mí mismo. Porque alejarme del Imperio Greystone no se había tratado de rebelión. Se había tratado de miedo. Miedo de convertirme en Dorian, despiadado, calculador, vacío tras todo ese poder. Pero yo no era él. Nunca tuve que serlo. Y tal vez, había una manera de reclamar la corona sin vender mi alma. Me levanté lentamente, con las articulaciones entumecidas por estar sentado tanto tiempo. Me quité la chaqueta que había llevado a la finca y la miré colgada en el respaldo de una silla. Incluso ahora parecía diferente. La puerta del baño se abrió con un crujido detrás de mí. Bianca salió. Llevaba el pelo recogido y el maquillaje desaparecido. Pero su mirada era penetrante. Me mentiste, dijo en voz baja, no con pena, sino con furia. Me giré para mirarla. No mentí. Simplemente no le conté lo que. A la mañana siguiente de la fiesta, la luz del sol se filtraba por las ventanas como si no hubiera oído que el mundo había cambiado. Estaba en la cocina de nuestro apartamento en un piso alto, sirviendo café solo en una taza desportillada, de esas que Bianca odiaba que usara cuando había visitas. Decía que nos hacía parecer de clase baja. Pero a mí me encantaba esa taza. Era mío. Lo había usado mucho antes que ella. Y, de alguna manera, parecía lo único honesto en este lugar. La puerta del dormitorio se abrió tras mí. No me giré. Milo, dijo con cuidado. El tono era ensayado, suave, pero demasiado uniforme. Intentaba estabilizarse. Intentaba tocar con normalidad. Pero pude oír el temblor bajo sus palabras. Tomé un sorbo lento de mi café y miré por encima del hombro. Estaba allí descalza, con la bata de seda ceñida, como si necesitara una armadura para la conversación que se avecinaba. Nunca dijiste que eras ese Greystone, murmuró, entrando en la cocina como si fuera territorio desconocido. Dejé la taza. ¿Habría cambiado tu forma de tratarme? Parpadeó. Por un momento, pensé que respondería. Pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Asentí levemente. Eso pensé. No necesitaba que lo dijera. Su cara en la fiesta lo decía todo. El cambio en su lenguaje corporal en el momento en que mi apellido se hizo público. La forma en que se le quebró la voz al decirlo. Greystone. Como si de repente fuera sagrado. Su jefe, Marshal Cray, había llegado durante el caos, prácticamente arrastrándose hacia Dorian. Nunca había visto a un hombre volverse gelatinoso tan rápido. Marshal era el tipo de hombre que te trataba según el coche que conducías y el título de tu tarjeta de presentación. Cuando Dorian no le estrechó la mano, solo le hizo un gesto frío con la cabeza antes de decir, vine por Milo, se podía sentir el movimiento de las placas tectónicas en ese salón. Todos se quedaron paralizados. Toda esa gente que Bianca solía presumir delante de mí, compañeros de trabajo, jueces, socios, gente que me miraba como si fuera papel pintado, de repente dejó de respirar. Y entonces miré a Bianca. Sonreía al público, con esa misma curva de labios plásticos que usaba en las fotos de las publicaciones. Pero sus ojos, agitados, se ahogaban. Y por primera vez en nuestro matrimonio, vi cómo su máscara se resquebrajaba. Esa imagen de abogada perfecta y refinada flaqueó bajo el peso de la realidad. Podría haberme quedado callado, dejar que la noche se desarrollara como un drama en el escenario. Pero ya había tenido suficiente. Así que me volví hacia ella, ahí mismo, delante de todos, y se lo dije. Me dijiste que no pertenecía. Que era vergonzosa. Su rostro palideció. La gente fue gaseada. Los teléfonos empezaron a grabar.
Y no me importó. Me aparté de su mesa y caminé entre la multitud como si no estuviera compuesta por la misma gente que me había ignorado minutos antes. Bianca no me siguió. No podía. Sus piernas no se movían. Su mundo se había roto y no sabía cómo cerrarlo. Ahora, en el silencio de nuestra cocina, parecía más pequeña de lo que la había visto jamás. No lo dije con esa intención, dijo con la voz ronca. Es que, no lo sabía. Ese es el problema, dije en voz baja. Nunca preguntaste. Apretó las manos contra la encimera, agarrándose al borde como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Y qué? ¿Ahora vas a actuar como si yo fuera la mala? No, dije. No necesitas que haga eso. Tú mismo te has forjado ese papel. Negó con la cabeza, y vi cómo la ira crecía. No es pena. No es remordimiento. Solo el pánico de perder el control. Me dejaste creer que no eras nadie. Te dejé creer lo que querías. Respondí. Pensé que no importaba. Que me verías tal como era. Pero nunca lo miraste. Hubo un largo silencio entre nosotros, cargado con todo lo que nunca dijimos. Las mentiras que nos dijimos en nombre del amor. O del consuelo. O miedo. La taza humeaba entre mis dedos. No bebí. Solo lo sostuve. ¿Qué quiso decir?, preguntó Bianca de repente, enderezándose. Tu padre. Cuando dijo que estaba a punto de encargarme de algo importante, me giré para mirarla de frente. Quiere que vuelva. Quiere que me reincorpore a la empresa. Siéntate en la mesa. Reclama el apellido. Sus ojos se iluminaron con algo primitivo. Deseo. Ambición. Reconocimiento. ¿Y tú? Sonreí. Un poco amargado. Eso no te importa. Lo que importa es si sigo siendo el hombre que puedes controlar. Apretó la mandíbula. Eso no es cierto. ¿Verdad?, pregunté. Y entonces pasé junto a ella. De la misma manera que me alejé de ella en aquella mesa. Porque no se trataba solo del nombre. Se trataba de cómo me miraba a través de la mirada cuando creía que yo era inferior a ella. Se trataba de los años que pasé haciéndome el pequeño para que ella se sintiera grande. Me detuve en la puerta. Te casaste con una limpiadora, Bianca, dije sin mirar atrás. Pero nunca te molestaste en preguntarme qué era yo. O en lo que podría convertirme. Entonces salí del apartamento, sin dar un portazo, simplemente cerrándolo con la firmeza que merecía. Hace 5 años, salí de la torre de piedra gris con solo una bolsa de lona y un sabor amargo en la boca. Ese día quedó grabado en mi memoria, nítido e inamovible. El sol se ponía tras el horizonte, proyectando la fachada de cristal de las empresas de piedra gris y el oro fundido, como si el propio edificio se regodeara. Las últimas palabras de mi padre resonaron a mis espaldas al subir al ascensor: lo estás echando todo a perder. Pero para mí, fue como respirar por primera vez en años. No huía de la riqueza. Huía del vacío que ésta exigía. Las salas de juntas estaban llenas de serpientes con corbata de seda, todos hablando con juegos de poder y medias verdades. Me estaban preparando para heredar ese reino, hijo único de Dorian Greystone, criado con cuna de oro y correa de hierro. Pero no quería sentarme en una mesa donde tuviera que ser despiadado para ser escuchado. Quería vivir una vida que no estuviera marcada por el legado ni la ascendencia. Así que me fui. Abandoné el ático, el coche de empresa, la red de buitres refinados que se hacían llamar amigos de la familia. A los 27, me volví anónimo a propósito. Me afeité los últimos restos de Greystone de mi armario, me puse un uniforme común y acepté un trabajo de conserje en un bufete de abogados del centro. Nadie sabía mi nombre, al menos no el completo. Yo era simplemente Milo. Un tipo tranquilo y con la cabeza gacha. Ahí fue donde la conocí. Bianca. Ya no era la mujer que es ahora. En aquel entonces, todavía escalaba. Una asociada, ávida de reconocimiento, deslumbrante en su ambición. Recorrió la oficina como una bala buscando un objetivo. Pero una noche, ya tarde,
cuando la mayoría de los pisos estaban a oscuras y yo empujaba un carrito de basura por el laberinto de cubículos, se detuvo. Me miró. ¿De verdad? Siempre limpias en línea recta, dijo con una media sonrisa. Muy metódico. Parpadeé, sorprendido. La mayoría de la gente nunca me hablaba a menos que quisieran quejarse de algo pegado en su escritorio. Supongo que es más fácil llevar la cuenta así, respondí. Se apoyó en un archivador, todavía con su blazer y tacones. ¿Siempre tan tranquila? No siempre. Pero ayuda. Algo de ese intercambio se quedó grabado. Empezó a rondar cuando yo estaba cerca. Haciendo preguntas triviales. Riéndose más de la cuenta. Y yo, que había renunciado a las conexiones, me encontraba deseando que llegaran esos momentos. Me dije que estaba bien. Que podía tener algo real sin la sombra de mi apellido extendiéndose entre nosotros. A ella le gustaba mi sencillez. Predecible. Seguro. Al menos, eso pensaba ella. Empezamos a salir. Al principio, poco a poco. Café en su hora de almuerzo. Cenamos en lugares tranquilos donde nadie sabía su nombre. Me presentó a sus amigos como alguien de mantenimiento, y ni me inmuté. Le hice creer que no tenía antecedentes que valieran la pena mencionar. Quería que amara al hombre que elegí ser, no al que solía ser. Funcionó. Por un tiempo. Se mudó conmigo a los 6 meses. Me propuso matrimonio al año. Recuerdo que pensé, quizás esta sea la vida que debo construir. ¿Tranquilo? Firme. Uno donde nadie se incline cuando entro en una habitación. Pero empezaron a formarse grietas. Sutiles al principio. Comentarios sobre mi vestuario. Mi silencio en las fiestas. Su irritación cuando no quería conectar con gente. Empezó a animarme a aspirar a más. Decía cosas como, sé que eres inteligente, solo te falta más empuje. Como si la ambición fuera la única moneda válida. Creía que podía moldearme. Conviérteme en alguien que siguiera su camino. Y cada vez que me quedaba callado, cada vez que asentía en lugar de resistirme, la veía mirarme con una mezcla de frustración y decepción. Y lo dejé pasar. Porque una parte de mí seguía avergonzada. Todavía temía que, si volvía a ser quien era, perdería al hombre por el que luché. Pero anoche eso cambió. Ver su cara cuando Dorian dijo mi nombre. No fue solo sorpresa. Fue traición. No porque mintiera. Sino porque el hombre que ella creía haber esculpido se había esculpido a sí mismo mucho antes de que ella llegara. Porque no necesitaba su escalera. Había elegido el terreno. Ahora, sentado en un café a las afueras del pueblo, removía mi café distraídamente y miraba por la ventana. El mundo exterior se movía a toda velocidad. Coches tocando la bocina. Gente riendo. La vida transcurriendo de la forma caótica e impredecible que siempre lo hace. Y me quedé allí, preguntándome cómo había pensado alguna vez que ocultar quién era me hacía más fuerte. Había pasado años intentando desaparecer. Intentando reescribirme sin la tinta de mi pasado. Pero la identidad no funciona así. No puedes borrar los cimientos solo porque quieres una perspectiva diferente desde la ventana. No me arrepiento de haber dejado Greystone. Pero sí me arrepentí de haberme encogido. Y quizá de eso se trataba todo esto. No de recuperar el poder. Pero recuperando espacio. La puerta del café sonó. Una pareja entró, riendo, tomados de la mano. No parecían ricos ni importantes. Simplemente felices. Sonreí levemente y tomé un sorbo de café. Ya era hora de dejar de disculparme por quién era. No por Dorian. No por Bianca. Solo para mí. La finca Ashbourne se alzaba bajo la luz del atardecer como un recuerdo extraído de mi pasado, ornamentada, sin la influencia del tiempo, bañada en antiguas riquezas y custodiada por hombres con trajes a medida que abrían las puertas sin sonreír. No sabía por qué había vuelto. Me dije que era para calmar el ambiente. Quizás para cerrar la noche anterior con algo menos volátil que la explosión que dejé atrás. Quizás curiosidad. Pero en el fondo, lo sabía. Dorian me había llamado. Y yo siempre iba a responder.
La finca no había cambiado. Aún fría en su grandeza. Aún resonaba con el fantasma de mi infancia. Crecí aquí, abrigado por sus amplios pasillos y suelos de mármol. Y, sin embargo, nunca me sentí como en casa. Más bien como un museo al que no me permitían entrar. Todo estaba nítido, silencioso y demasiado refinado para respirar. Dorian esperaba en el ala oeste para estudiar, por supuesto. Siempre era su puesto de mando. Libros cubrían las paredes de rica caoba, aunque sabía que la mitad eran para exhibir. Solo leía los que trataban sobre poder, Sun Tzu, Maquiavelo, los estudios de Kai sobre adquisiciones hostiles y guerras de mercado. No levantó la vista cuando entré. Estaba sirviendo 2 vasos de whisky, con movimientos lentos y precisos. Siempre tenía esa presencia serena y mesurada, como si estuviera jugando al ajedrez en un tablero que solo él podía ver. Sigo prefiriendo el bourbon, dije con tono seco. Sonrió con suficiencia y dejó un vaso sobre la mesa. Hay cosas que no cambian. Me quedé de pie, observándolo. ¿Me mandaste llamar? Finalmente me miró y, por un breve instante, vi un destello en sus ojos. No arrepentimiento. Nunca eso. Pero quizás algo parecido a reconocimiento. Hiciste una entrada espectacular anoche, dijo. Fue idea tuya, respondí. Entraste y soltaste mi nombre como una bomba. Tomó un sorbo de su bebida, imperturbable. Ya era hora. Me acerqué, cruzándome de brazos. ¿Por qué ahora, Dorian? 5 años de silencio, y de repente te presentas en una fiesta corporativa frente a Bianca, frente a toda su firma. No se trataba de mí. Se trataba de dejar una declaración. No lo negó. Nadie ignora una piedra gris, dijo. Y cuando lo hacen, se les recuerda. Se me encogió el estómago. Ese era el mundo en el que vivía. Todo era apalancamiento. Todo era óptica. Incluso yo. Me fui por algo, dije. Me dijiste que me alejaba de todo. Te dije que quería algo diferente. Lo demostraste, dijo con suavidad. Te hiciste invisible. Fregaba pisos. Vestía uniforme. Vivía modestamente. Encontraste lo que buscabas. ¿Y ahora me quieres de vuelta? Pregunté. ¿Por qué? Caminó hacia la chimenea y apoyó una mano en la repisa. Porque la empresa te necesita. La junta directiva está cansada. Han estado discutiendo sobre estrategias de crecimiento mientras el mundo nos pasa de largo. Necesitan a alguien con visión, con un nombre de piedra gris. Alguien que no tenga miedo de cambiar las reglas. ¿Crees que soy yo? Se giró para mirarme de frente. Creo que eres el único que no ha intentado convertir la empresa en un reflejo de sí mismo. Eso te hace peligroso, en el buen sentido. Caminé de un lado a otro, intentando respirar entre la oleada de recuerdos. Las reuniones interminables. La presión de superar todas las expectativas. La forma en que Dorian me observaba, como si pusiera a prueba mi resiliencia con cada frase. No me interesa seguir tus reglas, dije. Entonces reescríbelas. Hice una pausa. Se acercó, bajando la voz. El tablero es tuyo si lo quieres, Milo. Todo. Me haré a un lado. No estoy aquí para controlarte. Estoy aquí porque te he observado desde la distancia y me he dado cuenta de que quizá hiciste bien en irte. Pero ahora te pido que regreses. No como mi hijo. Como el hombre que los hizo quedar como tontos anoche. La sala se quedó en silencio. Lo decía en serio. Al menos, eso creía. Me quedé mirando el vaso de whisky sobre la mesa, pero no lo toqué. Mi mente daba vueltas. Había imaginado 1000 versiones de este momento a lo largo de los años. En la mayoría, lo reprendí. En algunas, me marché de nuevo. Pero ninguna de esas fantasías me preparó para esta versión, donde me entregó el reino con las manos abiertas. No, dije en voz baja. No es el tablero. Todavía no. Arqueó la ceja. ¿Y luego qué? Lo miré a los ojos. Quiero algo más primero. Mi voz. Mi historia.
Asintió lentamente. Me parece bien. Me giré hacia la ventana, observando el lejano salón de baile, aún resplandeciente con el glamour de la noche anterior. Veía siluetas moviéndose, personal preparándose para el siguiente evento. La vida se reanudaba, ajena al movimiento tectónico en los pasillos de arriba. Esta noche voy a hablar. Dije que no para ti. No para ellos. Para mí. Dorian cogió su vaso. Entonces aprovecha. Salí del estudio sin terminar el whisky, con el corazón latiendo con una claridad que no había sentido en años. No sabía qué vendría después. No estaba seguro de si tomaría la empresa o la quemaría por completo. Pero si sabía esto, antes de recuperar un nombre, tenía que recuperar la verdad. Mi verdad. Bianca estaría esperando abajo. Y esta vez, no entraría en silencio. Entraría como el hombre que nunca vieron venir. Me detuve en lo alto de la gran escalera, con los dedos aferrados a la suave barandilla de caoba. Mi respiración se entrecortó entre el miedo y la determinación. El salón de baile de abajo había vuelto a vibrar, la música recuperaba su fluidez pulida, las conversaciones se reanudaban, aunque con un matiz de curiosidad e inquietud. Habían visto el espectáculo la noche anterior, Dorian Greystone entrando en su mundo selecto y llamándome, hijo, con la suficiente fuerza como para resonar en carreras y reputaciones. Pero esta noche, yo no estaba aquí como una sombra. Estaba aquí para hablar. Dorian estaba a un lado, flanqueado por algunos antiguos miembros de la junta que desconocían por qué los habían convocado. Su postura era relajada, pero su mirada era aguda, siguiendo cada movimiento, cada tic de atención, como un director de orquesta esperando el compás inicial. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento, un permiso silencioso, o quizás un desafío silencioso. Di un paso adelante, el silencio crecía a medida que me acercaba al centro del rellano. La música se apagó de nuevo, más lenta esta vez, como si previera lo que se avecinaba. Las conversaciones se detuvieron como fichas de dominó, las copas flotaron en el aire, decenas de rostros alzados, y sus expresiones, cuidadosamente cautelosas, se transformaron en preguntas. Bianca estaba de pie cerca de la barra, rodeada de los altos mandos de su bufete. Llevaba su dolor en capas, maquillaje impecable, postura rígida, esa sonrisa controlada que usaba en los tribunales cuando el abogado contrario asestaba un golpe. Sus ojos se clavaron en los míos, penetrantes y cautelosos. No sabía qué le diría. Nadie lo sabía. No alcé la voz. No hacía falta. El silencio se apoderó de la habitación como si nevara. Algunos me conocen como el esposo de Bianca. Empecé yo. O quizás no me conocen en absoluto. Quizás solo era el hombre que estaba junto a la pared, desenfocado en tus fotos, fácil de olvidar. Hubo un destello de reconocimiento en algunos rostros. Algunos se removieron incómodos, otros parecían curiosos, divertidos. Yo era quien llevaba los abrigos, quien se ofrecía a tomar fotos en sus fiestas, quien retiraba los vasos vacíos de las mesas cuando los camareros tardaban. No me importaba. Me decía que me gustaba la tranquilidad, que pertenecía a un segundo plano. Se me escaparon algunas risas nerviosas, sin saber si eran permitidas. Me incliné un poco hacia adelante, dejando que mis palabras las atrajeran. Pero antes de todo eso, solo era Milo. Ni la limpiadora. Ni el marido. Solo Milo. Y me gustaba quién era. No tenía que demostrar nada. Podía sentirlo ahora, con los ojos abiertos, algunos ya dándose cuenta de a dónde iba esto. Respiré hondo, de esos que se me clavan en las costillas. Y sí, soy el hijo de Dorian Greystone. Ahí estaba, el jadeo. Se oía. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros susurraban. Algunas cabezas se giraron hacia Bianca, que se quedó paralizada, con expresión indescifrable. Pero déjenme ser clara. Dije, con la voz endurecida lo justo. No volví para llevar ese nombre como armadura. No estoy aquí para blandirlo como arma. No estoy aquí porque de repente anhele tu atención. Me giré, recorriendo con la mirada la sala, observando los rostros de quienes me habían despedido. Recordé a cada uno. El compañero que le dijo a Bianca que era demasiado callado para ser interesante. El asociado senior que me preguntó si trabajaba en seguridad.
El juez que me ignoró en la última gala benéfica, asumiendo que no tenía nada que aportar. Observé cómo me tratabas cuando pensabas que no era nadie. Cuando creías que no tenía pedigrí, ni nombre, ni valor. Te vi ignorarme, tratarme con condescendencia, reírte a mis espaldas. Dejé que el silencio me hiciera daño. No necesito tus disculpas. Ni siquiera necesito tu respeto. Lo que necesitaba era decir esto. Para recordarles a todos que quien barre su piso podría ser el dueño del edificio en el que se encuentran. Que sus títulos, sus trajes, sus sonrisas de consultor no definen a nadie más que a ustedes mismos. Me volví hacia Bianca entonces, y la sala giró conmigo. Tenías un compañero, dije en voz baja. Alguien que te amaba. Que te apoyaba incluso cuando lo hacías sentir pequeño. Pero no querías un socio. Querías un proyecto. Querías a alguien que pudieras moldear según tu idea del éxito. Alguien a quien pudieras presumir como un trofeo moldeado por ti mismo. Apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. No me fallaste, Bianca, dije. Te fallaste a ti mismo. Ahí estaba. La ruptura definitiva. Su máscara se quebró lo justo para que la sala la viera. Apartó la mirada, parpadeando con fuerza, con la mano ligeramente temblorosa al alcanzar su copa de vino. Volví a mirar a la multitud. Algunos estaban visiblemente conmovidos. Otros, atónitos. Unos cuantos parecían a la defensiva. Pero todos estaban escuchando. Me aparté de la barandilla, con el corazón latiéndome como un tambor. Podría haber esperado aplausos. Algunos ya empezaban a aplaudir. Podría haberme deleitado con ese cambio, el arco de redención, la validación repentina. Pero esto no era para eso. Así que no esperé. No sonreí. No hice una reverencia. Simplemente me di la vuelta y me marché. Porque esta no era mi coronación. Esta era mi libertad. Milo, por favor, espera. Su voz resonó a través del enorme camino de entrada de la finca, pero no me detuve, no de inmediato. El aire nocturno era fresco en mi cara, impregnado del aroma penetrante de setos recién regados y piedra pulida. Mis pasos resonaban en el camino de mármol como un desafío. Pero su voz, temblorosa y desconocida en su desesperación, aún lograba envolverme la espalda. Me detuve junto a una columna de mármol, el coche esperaba justo al final de las escaleras. Dorian estaba de pie cerca de la puerta trasera del copiloto, con los brazos cruzados, observando. Sin palabras. Solo presencia. Me giré, despacio, mesurado. Bianca estaba de pie en lo alto de las escaleras, sin aliento, con los tacones olvidados en una mano, la otra agarrada a la barandilla como si pudiera estabilizar el caos que se deshacía en su interior. Lo dijiste todo delante de todos, susurró, bajando los escalones. Acabas de llegar y me destruiste. Arqueé una ceja. Te destruiste. Apretó la mandíbula. Me avergonzaste. Me humillaste. Solté una risa breve y hueca. No, Bianca. Te lo hiciste tú misma. Solo dije la verdad. Se detuvo a pocos metros de mí, descalza sobre la fría piedra, con los ojos vidriosos, algo que no estaba acostumbrada a mostrar vulnerabilidad. Quizás. Su vergüenza. Es difícil saberlo con ella. Si hubiera sabido quién eras, se sobresaltó. Y eso fue todo. Ese fue el error. Levanté una mano. Ese es el problema. Ahora solo te importa. Después del nombre. Después de la revelación. Pero cuando solo era Milo, el hombre tranquilo que te preparaba el café, que no hablaba mucho en las fiestas, que no encajaba en tu imagen preconcebida, no te importaba lo que yo sintiera. Te importaba cómo me veía a tu lado. Si combinaba con los muebles. Se estremeció. No quise hacerte sentir así. No. Dije suavemente. Querías hacerme sentir pequeño. Simplemente no creías que alguna vez tendría la altura suficiente para retarte. Parecía que quería pelear. Lanzar cada recuerdo entre nosotros como un arma. Pero nada de lo que dijera cambiaría la verdad. Cuando pensó que no tenía poder, me despidió.
Y ahora que sabía que tenía más de lo que jamás imaginó, quiso reescribir el guión. Lo intenté, susurró. Intenté que funcionara. Hice todo lo posible para construir una vida para nosotros. Lo intenté, susurró. Intenté que funcionara. Hice todo lo posible para construir una vida para nosotros. No, Bianca. Tú te forjaste una vida. Yo solo fui un elemento de utilería. Se abrazó como si tuviera frío, pero la noche era templada. ¿De verdad es esto?, preguntó. ¿Después de todo? Miré hacia el coche. Dorian no se había movido, pero nos observaba atentamente. Pude ver un destello de reconocimiento en sus ojos, había tenido sus propias fracturas públicas, sus propios momentos de alejarse de quienes no lo veían. Quizás esta vez, él comprendía los míos. Volví a mirar a Bianca. No se trata de venganza. No estoy aquí para castigarte. Acabo de despertar. Durante años, pensé que jugar a lo pequeño era el precio de la paz. Pero no era paz. Fue un borrado. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no la toqué. No me sentí cruel. Ni siquiera me sentí enojado. Sentí que estaba acabado. No te odio, dije con dulzura. Pero no necesito que me comprenda alguien que solo vio valor cuando llegué con un título. Dio un paso al frente, tomándome la mano. Pero yo retrocedí. Espero que descubras lo que realmente buscas, dije. Porque ahora sé que no fui yo. El silencio que siguió fue más denso que el discurso que di. Fue definitivo. Y quizás, en cierto modo, misericordia. Caminé hacia el coche. Dorian abrió la puerta sin decir palabra. Me deslicé dentro y arrancamos. Las luces de la camioneta se atenuaron en el retrovisor como una escena a la que ya no pertenecía. Dentro del coche, Dorian por fin habló. Eso se sintió bien, ¿verdad? No respondí de inmediato. Miré por la ventana, viendo cómo los árboles se difuminaban a la luz de la luna. Me pareció necesario, dije. Él asintió una vez. ¿Aún no estás listo para volver? Me giré para mirarlo. No. Pero estoy pensando en otra cosa. Levantó una ceja. Oh. No quiero heredar Greystone, dije. Quiero construir algo propio. Algo que no venga con tus fantasmas. O tus reglas. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, rara y aprobatoria. Eso sí que suena a Greystone, dijo. Negué con la cabeza. No. Suena como yo. No hablamos mucho después de eso. Simplemente cabalgamos en el silencio de una noche que había despejado el aire como una tormenta. El siguiente capítulo aún no había comenzado, pero por primera vez en años, no tenía miedo de pasar página. Era una tranquila mañana de miércoles cuando llegó la carta. Sin bombos y platillos. Sin mensajero con guantes de seda ni solicitud urgente de firma. Un simple sobre blanco se deslizó por la ranura del correo, entre dos facturas y un menú de comida para llevar. Pero en cuanto vi la letra, sentí una opresión en el pecho con una familiaridad que no había sentido en años. Tía Margot. Siempre había escrito con elegantes bucles, cada letra delicada pero deliberada, como si le importara tanto el papel como el mensaje. Era la hermana menor de mi padre, la única miembro de la familia Greystone que no me había tratado como una decepción por haberme marchado. Cuando lo dejé todo hace 5 años, no me regañó ni me avergonzó. Solo dijo, cuando estés listo para hablar, aquí estaré. Y cumplió su palabra, nunca presionó, nunca se entrometió. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. La primera línea me impactó incluso antes de leer el resto. Siempre tuviste dignidad, Milo. Incluso cuando intentaron quitártela. Me senté en el borde de la mesa de la cocina, la luz del amanecer proyectaba suaves rayos sobre el papel. La tetera se apagó detrás de mí, olvidada. Su carta continuaba, cálida y firme, como siempre sonaba cuando te abrazaba. Vi las imágenes. El discurso. La expresión de sus rostros cuando se dieron cuenta de que habían estado junto a la grandeza todo el tiempo y nunca se habían dado cuenta. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. No gritaste.
No les pegabas puñetazos. Simplemente te quedaste ahí y los obligaste a escuchar. Esa es la piedra gris en la que siempre creí que te convertirías. Sentí un movimiento en mi pecho. No era orgullo. Ni tristeza tampoco. Quizás fue alivio. Validación. De esas que no vienen de los aplausos, sino de alguien que te amó antes de que fueras nada. No necesitas venganza, Milo. No necesitas demostrar nada. Ya lo hiciste. Sobreviviendo con el alma intacta. Eso es más de lo que la mayoría podemos decir. Terminó con un simple deseo, que tomara lo que viniera después y lo moldeara con mis propias manos. Leí la carta 3 veces. La doblé con cierta reverencia. Luego me recosté en la silla y exhalé lentamente. El vídeo se había vuelto viral. Yo no lo publiqué, pero alguien en la fiesta sí. 2 ángulos. Audio limpio. Mi nombre era tendencia por la mañana. La prensa me etiquetó como el príncipe de la limpieza. Los programas de entrevistas especulaban sobre mi matrimonio, mi familia, mi próximo paso. Mi bandeja de entrada se llenó de consultas, periodistas, inversores, influencers que de repente querían conocer al hombre detrás del trapeador y la mansión. Ignoré la mayor parte. Lo que importaba era la carta. Me recordó por qué me fui en primer lugar, no solo para escapar del imperio de Dorian, sino para encontrar mi propia identidad. Y lo había hecho. No en una gran herencia, sino en las decisiones silenciosas. En la determinación. En la negativa a convertirse en lo que esperaban. Más tarde ese mismo día, Dorian volvió a llamar. «Has causado una buena impresión», dijo sin saludar. Ni yo lo habría dicho mejor. Podía percibir un dejo de diversión en su voz. Para Dorian, todo era un tablero de ajedrez. Pero por una vez, no me sentí como una pieza. «No quiero a Greystone», repetí. Hubo una pausa. «Lo sé. Lo dijiste». Lo decía en serio. «No quiero arreglar lo que está roto. Quiero construir algo mejor». No discutió. Eso era nuevo. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Miré por la ventana el horizonte de la ciudad. No desde el último piso de una torre, sino desde el modesto loft que había conservado incluso después de todo. Me pareció más auténtico que el ático. «Creo que Civitas». Latín, reflexionó Dorian. «Primeros ciudadanos». Apropiado. Quiero crear algo centrado en las personas. Personas reales. Desarrollo ético. Vivienda social. Diseño inclusivo. Algo que realmente sirva a las comunidades, no solo a los accionistas. Dorian guardó silencio un instante. Es ambicioso. Es necesario. Otra pausa. Entonces, necesitarás apoyo. Conexiones. Ya los tengo. Los quisiera o no. Había un dejo de orgullo en su voz cuando respondió. Siempre fuiste un constructor, Milo. Incluso cuando creías que solo estabas escapando. No nos despedimos. Nunca lo hicimos realmente. Pero esa llamada fue como un cierre. Un puente entre quién era y quién elegí ser. Durante las siguientes semanas, esbocé ideas. Me reuní con urbanistas. Hablé con exconserjes, jornaleros, padres solteros, personas que con demasiada frecuencia quedaban al margen de las conversaciones. Y escuché. Ese fue el cambio más grande. No llegué con respuestas. Entré con preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hubiera gustado que alguien te hubiera construido? Y Civitas empezó a tomar forma, no solo como empresa, sino como filosofía. No pretendía usar traje todos los días ni sentarme en un escritorio de caoba para sentirme poderoso. No necesitaba que me presentaran como el hijo de Dorian Greystone. Había construido mi credibilidad a lo largo del camino. Paso a paso, sin hacer ruido. Una mañana, pegué la carta de la tía Margo en el tablero de corcho sobre mi escritorio. No como un recordatorio del pasado, sino como una brújula para el futuro. Ya no se trataba de un legado. Se trataba de un propósito.
6 meses después, me encontraba frente a la gran entrada de cristal de la sede del Grupo Civitas, un edificio que hacía un año no existía, ni siquiera en teoría. El sol de la mañana se reflejaba en el acero y la piedra, reflejándose en las letras grabadas en la pared del vestíbulo. Grupo Civitas. Creado con personas, para personas. En su interior, el zumbido del verdadero propósito florecía, los teléfonos sonaban, las ideas se intercambiaban en tazas de café, la esperanza impregnaba cada fibra de la cultura empresarial. Esto no era Greystone. No se construyó sobre el valor de las acciones ni sobre las disputas de poder en la junta directiva. Se construyó sobre algo más sólido. Honestidad, servicio y segundas oportunidades. Personas como Rosa, quien limpiaba pisos de hotel mientras asistía a la escuela nocturna, ahora dirigían nuestro departamento de instalaciones. O Jamal, quien antes vivía sin hogar y ahora supervisaba nuestras iniciativas de vivienda. No solo contraté a personas que pasaron desapercibidas. Les di poder. No quería empleados que fueran un reflejo de currículums impecables. Quería a gente que había caído y se había levantado, que conocía el precio de ser subestimada. Gente como yo. Y al cruzar las puertas dobles y entrar al atrio abierto, no pude evitar sentirlo. Esto no era solo una empresa. Era una redención grabada en piedra. Bianca había enviado su cuarto correo electrónico esa semana. Otra disculpa. Otra carta llena de arrepentimientos. No había respondido ni una sola. No porque la odiara, sino porque no me quedaba nada que decir. No necesitaba su comprensión. Su validación ya no era moneda corriente en mi mundo. Lo importante fue que por fin me vi con claridad. Y me gustó el hombre que me devolvía la mirada. Me dirigí a la sala de conferencias principal, donde el equipo se preparaba para nuestra mesa redonda con inversores. Pero antes de llegar a la puerta, la recepcionista, Mercy, joven y de ojos brillantes, me llamó suavemente. ¿Señor Greystone? ¿Tiene visita? Me giré. Dorian estaba en la entrada, flanqueado por 2 de sus siempre presentes asistentes, pero visiblemente apagado. Hoy no llevaba traje, solo una chaqueta oscura, pantalones de vestir y una expresión extraña que no era precisamente de orgullo, pero tampoco la habitual cautela. Avanzó, ¿solo? Nunca pensé que te vería construir algo así, dijo, mirando a su alrededor como si viera el futuro pintado a todo color. Asentí, cruzando los brazos ligeramente. No es Greystone. No, dijo. Está mejor. Eso me sorprendió. Dorian nunca hacía cumplidos a menos que vinieran envueltos en una agenda. Pero hoy se veía diferente. Mayor, tal vez. Más suave, en cierto modo. Pensé que el legado debía forjarse con acero y crueldad, dijo, mirando la placa de la misión de Civitas en la pared. Pero tal vez se forje escuchando. Con humildad. Me lo enseñaste. Sin intentarlo. Tú también me enseñaste, dije con voz tranquila. Pero no como pretendías. Él asintió, aceptándolo sin pestañear. Eso era nuevo. Recorrimos juntos el espacio, pasamos por el laboratorio creativo donde se prototipaban los diseños de viviendas comunitarias, y por los espacios de trabajo compartido donde exconvictos se reincorporaban al mercado laboral con orgullo. Dorian observaba todo como si estuviera asomado a otro universo. Una que no construyó. Una que nunca hubiera pensado en construir. ¿La extrañas?, preguntó finalmente. El viejo mundo. Negué con la cabeza. Ni por un segundo. Me dedicó una sonrisa forzada. Intenté hacerte rey por herencia. Te convertiste en uno por convicción. Me equivoqué, Milo. No había esperado toda mi vida para oír eso. Pero ahora que lo dijo, me importó más de lo que esperaba. Gracias por venir, dije. No vine a ofrecer un trato, dijo rápidamente. Ni a reclamar nada. Vine porque quería ver lo que construyó mi hijo. Y para decirle, bueno, estoy orgulloso de ti. Nos quedamos allí en silencio, con el sonido de las risas, el tecleo y la vida desplegándose a nuestro alrededor. Sin títulos. Sin expectativas. Solo 2 hombres, padre e hijo, reconciliándose no mediante el perdón, sino mediante el reconocimiento. Después de que se fue,
Entré a la sala de conferencias. El equipo levantó la vista de sus pantallas y pizarras. ¿Listo, jefe?, preguntó Rosa. Asentí. Vamos a mostrarles cómo es el verdadero cambio. La reunión salió bien. Los inversores respondieron no solo a las cifras, sino a la visión. Y ninguno me preguntó por mi apellido. Preguntaron por nuestra misión. Nuestra gente. Nuestra historia. Más tarde esa noche, mientras contemplaba la puesta de sol sobre la ciudad desde el gran ventanal de la oficina, reflexioné sobre todo lo que me había costado llegar hasta aquí. Todos los pisos que había limpiado. Todas las noches que dudé de mí misma. Todas las palabras que habían usado para encogerme. Podían burlarse del limpiador. Podían ignorar al uniformado. Pero no podían ignorar al rey en el que me había convertido. No porque llevara corona, sino porque nunca la necesité.